Hay una peligrosa ilusión que se ha infiltrado en nuestras vidas, tan convincente, tan familiar, que lleva el nombre de Jesús, cita la Biblia y habla el lenguaje de la fe. Pero debajo de todo, yace el engaño. Si alguna vez te has preguntado si tu camino está verdaderamente alineado con Dios, o si, sin saberlo, has depositado tu confianza en algo falso, este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de tu camino espiritual. Si la verdad aún te importa, la verdad auténtica, no la comodidad edulcorada, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Este canal no es para pasivos ni indiferentes. Es para quienes están listos para confrontar las mentiras, derribar fortalezas espirituales y caminar en la luz, cueste lo que cueste. No te limites a observar. Comprométete con el camino. La diferencia podría ser eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado una voz que pronuncia el nombre de Jesús, solo para descubrir que esa voz resonaba algo completamente ajeno a Él? Vivimos en una era de mimetismo espiritual, donde el engaño ya no se disfraza, sino que se viste con una sonrisa, un traje y una Biblia. Hay movimientos, doctrinas y supuestas iglesias que proclaman la verdad divina, mientras alejan poco a poco a la gente del verdadero evangelio. Y lo peor, la mayoría ni siquiera lo ve, confían en la apariencia. Pero el enemigo siempre ha trabajado mejor disfrazado. Uno de los engaños más extendidos es el mormonismo. A simple vista, parece profundamente religioso, centrado en la familia y apasionado por Jesús. Pero al profundizar en su doctrina, algo se rompe. Su Dios no es el Dios de la Biblia, su Jesús no es el Verbo eterno hecho carne, y su Evangelio no es el Evangelio en absoluto. Joseph Smith no solo añadió a las Escrituras, sino que reescribió todo el fundamento de la fe. Reemplazó la revelación divina con invención personal. Eso debería aterrarnos. Según la doctrina mormona, Dios fue una vez un hombre que vivió en otro planeta. Evolucionó hasta convertirse en un Dios. Reflexionemos sobre esto. Un Dios que cambia. Un Dios que no siempre fue divino. Esa idea no solo es antibíblica, sino blasfema. La Escritura es clarísima. Yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3:6. Sin embargo, millones de personas siguen una doctrina que presenta a Dios como un ser en constante evolución, en lugar del eterno e increado, yo soy. Esto no es solo un desacuerdo, sino una contradicción directa con las verdades más fundamentales del cristianismo. Luego está la afirmación de que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales. Esto no es un detalle teológico, sino una bomba espiritual. Convierte al divino Hijo de Dios en un igual de Satanás. Pero Juan 1:3 no deja lugar a confusión. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Jesús no es creado, él es el creador. Compararlo con un ángel rebelde no es solo una herejía, sino una distorsión que socava la salvación misma. Si Jesús no es completamente Dios, su sacrificio no tiene poder eterno. Eso debería quitarnos el sueño. Y la cosa empeora. Los mormones creen en un evangelio de progreso, que los humanos pueden convertirse en dioses y gobernar sus propios mundos después de la muerte. Esto evoca la misma mentira que causó la caída de Lucifer. Seréis como Dios. No es fe, es ambición, orgullo espiritual envuelto en lenguaje religioso. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No evolucionamos hacia la divinidad, caemos ante ella en adoración. Otra desviación importante es su visión de las Escrituras. Aunque afirman creer en la Biblia, en la práctica, el libro de Mormón tiene precedencia. Se le considera superior a la palabra de Dios y una revelación superior. Pero la advertencia de Pablo en Gálatas 1:8 resuena a través de los siglos. Aunque nosotros o un ángel del cielo les predique un evangelio diferente del que les hemos predicado, queden bajo la maldición de Dios. No se trata solo de doctrina, sino del destino. Cuando una religión añade nuevos textos, nuevas reglas, nuevos mediadores entre Dios y el hombre, deja de ser cristianismo. Se convierte en algo completamente distinto. El mormonismo puede llevar el nombre de Cristo, pero reescribe la naturaleza de Dios, disminuye la identidad de Jesús
y redefine la salvación. Y debemos llamarlo por su nombre, un evangelio diferente. Y un evangelio diferente no salva, engaña. Si esto suena duro, es porque las almas eternas están en juego. A continuación, nos enfrentamos a otra poderosa imitación del cristianismo, los testigos de Jehová. Organizados, implacables y sinceros, pero la sinceridad no equivale a la verdad. Este grupo ha creado una teología que niega la Trinidad, despoja a Jesús de su divinidad y reinterpreta las Escrituras con una perspectiva distorsionada. Su versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, está cuidadosamente diseñada para que coincida con su doctrina. No solo es parcial, sino peligrosa. En sus enseñanzas, Jesús no es Dios, es el arcángel Miguel, un poderoso ser creado. Pero si Jesús no es Dios, su muerte en la cruz carece de sentido. El peso de todo pecado humano no puede ser llevado por una criatura, debe ser llevado por el Creador. Esto no es una desviación pequeña, es una fractura fundamental, y coloca un muro eterno entre quienes creen en Él y el Dios que salva solo por medio de Cristo. También creen que solo 144,000 irán al cielo. El resto, si son lo suficientemente fieles, vivirán en una tierra paradisíaca. Esta idea proviene de una lectura rígida y literal del Apocalipsis, desvinculada de su contexto. Pero Juan 3:16 no limita la salvación. Todo aquel que en Él cree, no perecerá. El Evangelio está abierto a todos. Crear un sistema de salvación clasista, algunos en el cielo, otros fuera, desgarra la unidad del cuerpo de Cristo e infunde temor donde debería haber gracia. Rechazan la cruz como símbolo cristiano y afirman que Jesús murió en una simple estaca de madera. Esto podría parecer insignificante, pero revela un problema más profundo: el rechazo de la historia y el simbolismo cristianos fundamentales. Pablo se glorificaba en la cruz no por su forma, sino por lo que representaba, la victoria sobre el pecado y la muerte. Eliminar ese símbolo es un acto sutil pero intencional de revisionismo espiritual. Peor aún, niegan la existencia del infierno. Enseñan que los malvados simplemente dejarán de existir. Pero Jesús habló más del infierno que del cielo. Lo describió como un lugar de fuego eterno y de llanto y crujir de dientes. Si el infierno no es real, entonces la justicia no lo es. Y si no hay consecuencias para la rebelión, entonces la cruz se vuelve innecesaria. Estas doctrinas no solo son engañosas, sino que son eternamente peligrosas. Los testigos de Jehová también priorizan un cuerpo gobernante centralizado por encima del discernimiento personal. A sus miembros no se les anima a estudiar libremente, sino a someterse por completo. Esto contradice todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos al trono de Dios con confianza. No necesitamos una organización que hable por Dios. Ya tenemos su palabra y su espíritu morando en nosotros. A pesar de su celo y devoción, los testigos de Jehová siguen una teología que desmantela la persona de Jesús, redefine la salvación e impone la autoridad humana. No debemos confundir la dedicación con la verdad. Incluso el alma más apasionada puede estar sinceramente equivocada. Y la sinceridad, sin verdad, solo conduce a un camino, lejos de la cruz. Y luego está la Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon. Un movimiento que afirma con valentía lo que otros solo sugieren: que Jesús fracasó, que no completó su misión, que se necesitaba un nuevo Mesías, y Moon se ofreció a asumir el cargo. Esto no es una mala interpretación, es una rebelión espiritual descarada. Decir que la obra de Cristo estaba inconclusa es escupir sobre la sangre que cayó en el Calvario. Moon enseñó que él y su esposa eran los verdaderos padres de la humanidad, enviados para restaurar lo que Adán y Eva perdieron. Afirmó que sus matrimonios concertados purificarían el linaje. Esto no es cristianismo, es mitología con ropajes modernos. El Evangelio dice: consumado es. Moon dice: no lo fue. No se pueden seguir ambos. Uno lleva a la salvación, el otro al control. La Iglesia de la Unificación predica que el pecado original fue sexual y que la cruz no fue la solución. En cambio, afirman que la pureza se alcanza mediante la sumisión a los rituales de Moon.
Esta enseñanza elimina el poder de la cruz y lo reemplaza con obras humanas. Hace que la salvación sea transaccional, no redentora. Pero 1 Juan 1:7 declara: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ningún ritual, ningún líder, ningún matrimonio puede reemplazar esa verdad. Este movimiento también afirma que Jesús vino para casarse, y como no lo hizo, fracasó. Pero Cristo nunca habló del matrimonio terrenal como su misión. Vino como el esposo de su iglesia. Convertir esa metáfora en doctrina es malinterpretar por completo su papel y su mensaje. La iglesia de la unificación distorsiona la identidad misma de Jesús, reduciéndola a algo pequeño, incompleto. Eso no es fe, es ficción. A menudo, los miembros son presionados a una lealtad absoluta, controlados por el miedo, el dinero y la manipulación. Esta no es la libertad del espíritu, sino la esclavitud del liderazgo sectario. Cristo nos invita a una relación, no a la subyugación. Él dijo: mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando cualquier sistema empieza a aplastar el alma, ya no es de Dios. Aún más alarmante es su objetivo de unificación religiosa, colocando a Amun en el centro de la espiritualidad global. Pero el cristianismo no es un crisol de creencias. Jesús fue claro: nadie viene al Padre sino por mí. No hay negociación en esa declaración. No hay diplomacia espiritual. Añadir cualquier nombre además del suyo es cometer adulterio espiritual. Cuando una religión se basa en la manipulación, el secretismo y evangelios alternativos, su fruto está podrido. Y Jesús nos lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. No estamos llamados a juzgar por las apariencias, sino por la esencia. Y la esencia de este movimiento es el engaño disfrazado de propósito divino. Es hora de despertar y verlo como lo que es. Otra doctrina que se ha envuelto en el nombre de Cristo mientras niega su esencia es la ciencia cristiana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, este movimiento usa lenguaje bíblico pero redefine por completo la realidad misma. Según sus enseñanzas, la enfermedad es una ilusión, el mundo material no es real y el mal no existe realmente. Pero si el dolor es una ilusión, ¿qué le dirías a una madre en duelo? Si el pecado no es real, ¿por qué Jesús fue crucificado? Esta ideología reemplaza la revelación divina con ejercicios mentales. Enseña que todos los problemas, físicos, emocionales y espirituales, provienen de pensamientos erróneos, y que la sanación no se logra mediante la medicina, ni siquiera mediante la oración como comunión con Dios, sino mediante la alineación mental con la verdad espiritual. No es cristianismo, es autoayuda espiritualizada. Sin embargo, miles de personas la han aceptado porque promete control sin arrepentimiento, consuelo sin confrontación. La ciencia cristiana niega la divinidad de Cristo. Para ellos, Jesús fue simplemente un hombre que descubrió el principio de Cristo, una especie de estado mental iluminado. Pero las Escrituras dicen lo contrario. Colosenses 2:9 resuena con claridad: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no descubrió la verdad, Él es la verdad. En el momento en que lo reduce a un maestro, elimina la piedra angular de la salvación. También afirman que la resurrección no fue física, sino simbólica. Que Jesús no resucitó en cuerpo, sino en sentido espiritual. Esto socava toda la fe cristiana. Pablo lo dijo claramente: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. La resurrección no es una metáfora, es la victoria de Dios sobre la muerte. Sin ella, no tenemos esperanza, solo filosofía vacía. Lo más alarmante es la forma en que este movimiento eleva los escritos de una mujer al mismo nivel, o incluso por encima, de la palabra de Dios. Ciencia y salud con la clave de las Escrituras se considera un anillo decodificador divino. Pero Jesús nunca nos dio un libro clave, nos dio el Espíritu y las Escrituras. En el momento en que una doctrina dice: necesitas esto adicional para comprender la verdad, ya te está alejando de la verdad misma. Los seguidores de la ciencia cristiana a menudo evitan la atención médica, creyendo que la enfermedad física no es real.
Pero esa creencia ha provocado sufrimiento real, incluso la muerte, en niños y adultos a quienes se les negó el tratamiento. Dios puede sanar milagrosamente, pero también usa médicos, medicinas y medios. Negar esto no es fe, es presunción. Y la presunción, cuando se disfraza de espiritualidad, mata. En esencia, la ciencia cristiana niega la fragilidad. Enseña que si piensas correctamente, serás libre. Pero el Evangelio no dice, arregla tu mente. Dice, arrepiéntete, cree y sé salvo. La solución no es el pensamiento positivo, sino la misericordia divina. Y hasta que no enfrentemos la oscuridad interior, nunca comprenderemos la luz de la cruz. Finalmente, llegamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un movimiento que, a diferencia de los demás, suele considerarse parte del cristianismo convencional. Sin embargo, conlleva un conjunto de enseñanzas que exigen un análisis minucioso. No todo en este grupo es falso, pero tampoco todo se alinea con la verdad bíblica. Y cuando se mezcla la verdad con el error, no se obtiene pureza, sino confusión. Un problema importante es la elevación de Elena G. de White a la categoría de profetisa. Sus escritos, aunque venerados, a menudo se consideran una autoridad interpretativa sobre las Escrituras. El peligro aquí es sutil. Al interpretar la Biblia a partir de las visiones de otros, se desvía la fuente de la verdad divina. 2 Timoteo 3, 16, 17 declara que toda la Escritura es suficiente. Añadir otra voz, por bien intencionada que sea, puede nublar lo que Dios ya ha aclarado. Otra cuestión doctrinal es el juicio investigador. Según esta creencia, Cristo entró en un santuario celestial en 1844 y comenzó a juzgar las vidas de los creyentes para determinar su salvación. Pero la Biblia no habla de un proceso continuo posterior al juicio cruzado. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La salvación no es algo pendiente, sino una realidad presente para quienes están en Cristo. El énfasis en la observancia del Sabbat también es un punto de controversia. Si bien honrar un día de descanso es bíblico, enseñar que el sábado es el único día verdadero de adoración corre el riesgo de generar legalismo. Romanos 14:5 nos dice, hay quien considera un día más sagrado que otro. Hay quien considera todos los días iguales. El nuevo pacto nos llama a la adoración continua, no a los rituales del calendario. Cuando el día se vuelve más importante que el Salvador, hemos perdido el punto. Sus restricciones dietéticas, arraigadas en la ley del Antiguo Testamento, pueden tener beneficios para la salud, pero cuando esas reglas se vinculan con la justicia, se convierten en cadenas. Pablo escribió, el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La comida no puede santificarnos. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Algunos adventistas incluso enseñan que el culto dominical es la marca de la bestia. Esta visión extrema aleja a millones de fieles creyentes que se reúnen el domingo para honrar la resurrección de Cristo. No hay base bíblica para afirmar que un día de culto condena a un alma. El Evangelio se trata del corazón, no de la hora. Y la salvación no viene del día en que adoras, sino de a quién adoras. Aún así, debemos ser justos. Muchos en la Iglesia Adventista aman a Jesús, estudian las Escrituras con pasión y viven una vida de profunda devoción. Su énfasis en la salud, la santidad y la segunda venida de Cristo es admirable. Pero como en todo, la medida no es el celo, sino la verdad. Y cuando incluso una doctrina fundamental se aparta del Evangelio, exige una confrontación valiente y amorosa. Estos 5 movimientos, el mormonismo, los testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación, la ciencia cristiana y ciertos aspectos doctrinales del adventismo del séptimo día, comparten un hilo conductor fatal, alteran el Evangelio. Algunos añaden, otros restan, algunos lo distorsionan, pero todos lo distorsionan. Y cuando se distorsiona el Evangelio, se desdibuja el camino a la salvación. El costo no es solo doctrinal, sino eterno. Por eso debemos despertar. Ya no podemos permitirnos una fe pasiva.
Debemos poner a prueba cada espíritu, examinar cada doctrina y basarnos únicamente en la palabra de Dios. La verdad importa. Las almas importan. Y el Evangelio de Jesucristo sigue siendo la única luz lo suficientemente fuerte como para penetrar la oscuridad del engaño. Si este mensaje te conmovió, no dejes que se desvanezca. Suscríbete ahora. Activa la campana. Acompáñanos mientras desenmascaramos mentiras, predicamos la verdad y caminamos con valentía en el nombre de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se trata de ser popular, se trata de ser fiel. Fuiste creado para la verdad, fuiste llamado para el discernimiento, y juntos rasgaremos el velo del engaño. Que el siguiente capítulo de tu camino espiritual comience ahora. Mantente fuerte, mantente despierto y permanece arraigado en Cristo, cueste lo que cueste. Lo que hemos descubierto juntos hoy no es solo teología, sino una llamada de atención. El engaño se disfraza de 1000 maneras, pero la verdad solo tiene un rostro: Jesús. Si sentiste un cambio en tu interior, si tu corazón se conmovió con convicción o claridad, no te quedes callado. Suscríbete a este canal y elige seguir a Jesús con todo tu ser. Soy Oliver, y mi misión es guiarte para que salgas de la confusión y te lleves a la luz de la palabra de Dios, porque la eternidad es demasiado importante como para dejarla en manos de otra persona. Gracias por acompañarme en este camino. Mantente fuerte, firme y recuerda, nunca estás solo en la verdad. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, que la gracia y la verdad guíen cada paso que des.